Muy buenas a todos. En el siguiente video hablaremos sobre el sistema respiratorio. Funciones respiratorias. El proceso respiratorio tiene como objetivo mantener un nivel constante de oxígeno en el organismo. Además, se encarga de transportar el CO2 producto del consumo energético hacia el exterior del individuo. En los animales se dan distintos sistemas de respiración. Estos sistemas presentan distintos grados de complejidad, dependiendo del tipo de animal, de sus necesidades energéticas y del medio en el que vive, entre los cuales encontramos la respiración cutánea, branquial, traqueal y pulmonar. Respiración cutánea. La piel es la encargada de realizar el intercambio gaseoso, es decir, de respirar. Para ello, la piel debe ser muy fina, estar húmeda y muy irrigada por el medio interno del animal. Encontramos este sistema respiratorio en animales como los anélidos, algunos moluscos y anfibios. Respiración branquial. Pueden ser branquias externas, poco evolucionadas, o internas, las cuales son más evolucionadas, ya que al encontrarse en el interior están más protegidas. Sin embargo, necesitan un mecanismo para producir movimiento en el agua que las baña. Las branquias aparecen en muchos animales de vida acuática, como anélidos, moluscos, crustáceos, peces y anfibios. Respiración traqueal. Los insectos, mirápodos y, en menor medida, en los arácnidos con estructuras semejantes denominadas pulmones en libro, utilizan un sistema de tubos llamados tráqueas, que conectan las células de todo el cuerpo con el aire del exterior del animal. Este sistema respiratorio prescinde del sistema circulatorio para transportar el oxígeno a las células. Estos animales tienen un sistema circulatorio abierto en el que la sangre circula demasiado lenta para aportar el suficiente oxígeno como para elaborar respuestas y movimientos tan rápidos como los producidos por estos seres. Los tubos se abren al exterior a través de unos orificios que pueden cerrar mediante espiráculos. Y tenemos la respiración pulmonar. Los pulmones son las estructuras respiratorias que conectan con el exterior mediante una serie de tubos. Son pliegues que desarrollan en los vertebrados terrestres a partir del tubo digestivo. Existen dos tipos de pulmones. Unos tienen forma de saco, el que son el pulmón sacular, presente en anfibios, reptiles y mamíferos, muestra de distintos grados de evolución. Otro con forma tubular, conectan con unos sacos aéreos que extienden por otras zonas del cuerpo que se llenan de aire, disminuyendo la densidad del animal, los cuales se encuentran en las aves. Irrigación pulmonar. Cada pulmón posee una gran arteria que proviene del tronco pulmonar, derecha e izquierda, y dos venas pulmonares que drenan. Cada arteria lleva sangre poco oxigenada, que es la venosa, a los pulmones para que se oxigenen, y estas forman parte de la raíz del pulmón y emite una primera rama al lóbulo superior antes de penetrar el ilio. Dentro del pulmón, cada arteria desciende en sentido posterolateral hacia el bronquio principal y se divide en las arterias lobulares y arterias segmentarias. Una rama arterial llega a cada lóbulo y segmento broncopulmonar. Las arterias pulmonares siguen un trayecto paralelo junto con los bronquios. Las arterias bronquiales izquierdas se originan en la aorta torácica, pero la arteria bronquial derecha puede originarse de un tracto común de la aorta torácica y una arteria bronquial superior izquierda. Las venas pulmonares se originan de los capilares pulmonares, dos a cada lado. Llevan la sangre oxigenada, que es la sangre arterial, de los pulmones a la aurícula izquierda del corazón.
Las venas siguen un trayecto independiente de las arterias en su camino al ilio. Las venas de la pleura visceral drenan las venas pulmonares y de las parietal se unen con las venas de la circulación sistémica en las partes adyacentes de la pared torácica. El intercambio de gases en los pulmones se realiza debido a la diferencia concentraciones de gases que hay en el exterior y en el interior. Por ello, el oxígeno pasa al interior de los alvéolos y el dióxido de carbono pasa al espacio muerto, que son los conductos respiratorios. A continuación se produce el intercambio de gases entre el aire alveolar y la sangre. Cuando la sangre llega a los pulmones tiene un alto contenido en CO2 y es muy escaso en oxígeno, y el oxígeno pasa por la difusión a través de las paredes alveolares y capilares a la sangre. Allí es transportada por la hemoglobina localizada en glóbulos rojos, que la llevará hasta las células del cuerpo, donde por el mismo proceso de difusión pasará al interior para su posterior uso. El mecanismo de intercambio de CO2 es semejante, pero en sentido contrario, pasando el CO2 a los alvéolos. El CO2 se transporta disuelto en el plasma sanguíneo y también en parte lo transporta a los glóbulos rojos. Intercambio de gases. El intercambio de gases es la provisión de oxígeno de los pulmones al torrente sanguíneo y la eliminación de dióxido de carbono del torrente sanguíneo a los pulmones. Esto tiene lugar en los pulmones entre los alvéolos y una red de pequeños vasos sanguíneos llamados capilares, los cuales están localizados en las paredes de los alvéolos. ¿Qué es lo que ocurre? El aire entra al cuerpo primero a través de la boca o la nariz, se desplaza rápidamente por la faringe, pasa a través de la laringe, entra a la tráquea, que se divide en bronquios, derecho e izquierdo, en los pulmones, y luego se divide en aún más ramas cada vez más pequeñas, llamadas bronquiolos. Los bronquiolos más pequeños terminan en pequeños sacos de aire llamados alvéolos, los cuales se inflan durante la inhalación y se desinflan durante la exhalación. Transporte de gases en la sangre. Una pequeña cantidad de oxígeno se transporta diluida en el plasma, pero la mayor parte de él se combina con la hemoglobina. Como ya sabemos, el oxígeno es poco soluble en agua. Debido a esta baja solubilidad, la mayoría de los animales requieren un pigmento capaz de captar oxígeno para poder distribuirlo por los tejidos. Los únicos animales que pueden vivir sin hemoglobina habitan en el océano profundo, en zonas frías del planeta. El resto de los animales terrestres poseen un pigmento que en mamíferos y aves es la hemoglobina. De esta forma, cuando la sangre de los capilares pulmonares atraviesa el alvéolo, el oxígeno difunde desde el alvéolo a la sangre hasta que las presiones parciales se igualan, esto es, hasta que no hay diferencia en el gradiente presión responsable de su difusión. Cuando la hemoglobina pierde su oxígeno, su color cambia rojo brillante a rojo azulado. Este cambio se conoce como cianosis y se puede observar en las membranas mucosas, ya que la sangre que llega a sus capilares está hipóxica. La cianosis puede deberse a una captación deficiente de oxígeno en los pulmones, pero también se puede producir por un transporte insuficiente de sangre a los tejidos. Esto último puede producirse en animales con insuficiencia cardiovascular. Vale recalcar que el monóxido de carbono y el oxígeno se unen a la hemoglobina en los mismos lugares, pero el monóxido de carbono se une con mayor avidez. Como resultado de esa elevada afinidad, la exposición a niveles de monóxido de carbono inferiores al 1% en aire puede llegar a saturar la hemoglobina con monóxido de carbono y desplazar al oxígeno, provocando la muerte. Transporte de dióxido de carbono. Transporte de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre.
La sangre transporta los gases respiratorios por todo el organismo. El oxígeno se transporta desde los pulmones hasta todos los tejidos del organismo, mientras que el CO2 producido por las células responsables del metabolismo se transporta hasta los pulmones para que sea eliminado del organismo. Es decir, el oxígeno se desplaza desde los alvéolos hasta la sangre capilar pulmonar por difusión, porque la presión parcial de oxígeno en el aire alveolar es mayor que el de la sangre pulmonar. En los tejidos periféricos, la presión parcial de oxígeno es menor en las células que en la sangre arterial, que penetra en los capilares, y, por consiguiente, el oxígeno de la sangre difunde a través de los espacios intersticiales hasta el interior de la célula. En cambio, la presión parcial de CO2 en los tejidos de actividad metabólica es mucho mayor que la de sangre capilar, de modo que el CO2 difunde a la sangre y llega a los pulmones. Aquí la presión parcial de CO2 de la sangre capilar pulmonar es mayor que la de los alvéolos, y el CO2 difunde a través de las membranas capilares y alveolares y se elimina del organismo en la expiración. Los análisis químicos ponen de manifiesto que la sangre arterial contiene mucho más CO2 que oxígeno. El CO2 se transporta por la sangre de varias formas, como CO2 disuelto, como iones bicarbonato y como carbamino-hemoglobina, que es una combinación entre el CO2 y los grupos amino libres de la hemoglobina. Alrededor de un 5 a un 7% del CO2 sanguíneo total se encuentra en solución y su concentración está determinada por su solubilidad y su presión parcial. El CO2 producido por el metabolismo tisular también se combina con agua, formando ácido carbónico que se disuelve fácilmente disasociándose en iones hidrógeno e iones bicarbonato. Control central de la respiración. Aquí tenemos un esquema de la organización del sistema de control respiratorio. Un ciclo de inspiración y expiración es automáticamente establecido en el centro respiratorio del bulbo raquídeo. Sus referencias representan una vía final como a los músculos respiratorios. Control central de la respiración. Aquí tenemos un esquema de la organización del sistema del control respiratorio, en el cual consiste un ciclo de inspiración y de expiración. Es automáticamente establecido en el centro respiratorio del bulbo raquídeo. Sus eferencias representan una vía final común a los músculos respiratorios, excepto por algunas vías voluntarias que pueden ir directamente desde centros superiores hacia los músculos respiratorios, que aquí representa una línea discontinua. Las respuestas reflejas provenientes de los quimiorreceptores y otros sensores pueden modificar el ciclo de inspiración y expiración establecido por el centro respiratorio del bulbo raquídeo. El fin primordial de la respiración es el de suministrar continuamente a todas nuestras células el preciado oxígeno y eliminar a través del acto respiratorio el gas carbónico, producto de las diferentes reacciones químicas responsables del metabolismo energético. Lo anterior significa que es necesario realizar un control permanente sobre uno de los eslabones más importantes de la respiración. Con esto hacemos referencia a la ventilación pulmonar, es decir, al intercambio constante de aire que presenta entre nuestro organismo y el medio ambiente. El control de la ventilación pulmonar busca mantener en todo momento, tanto en condiciones de reposo como de actividad física, en valores muy constantes las presiones de los gases respiratorios, es decir, del oxígeno en la sangre arterial y del CO2 en la sangre venosa. Cualquier factor que provoque
Cualquier factor que provoque aumentos o disminuciones en las concentraciones sanguíneas de los gases respiratorios induce inmediatamente a un ajuste de la respiración, la cual es la ventilación pulmonar, en términos de aumentar o disminuir la frecuencia respiratoria y la profundidad de la respiración. Los aumentos de la frecuencia respiratoria y de la profundidad de la respiración se deben a una más alta frecuencia de impulsos nerviosos que llegan a los músculos inspiratorios, los cuales son el diafragma e intercostales externos, los cuales son procedentes del centro respiratorio localizados en el bulbo raquídeo y la protuberancia del tronco cerebral. En esta zona se encuentra un cuerpo inspiratorio, responsable del envío de los impulsos nerviosos hacia la musculatura respiratoria. Cuando se habla de la mecánica respiratoria, queda claro que se presenta una alteración entre la musculatura inspiratoria y la fase pasiva, relacionada con la relajación del diafragma y de los intercostales externos. Debe entonces existir un mecanismo regulador que inactive temporalmente a las neuronas localizadas en el centro de la inspiración. De lo contrario, estas neuronas dispararían impulsos nerviosos todo el tiempo, afectándose de esta manera la función respiratoria. Se podría decir que el papel inhibidor de las neuronas del centro inspiratorio lo juegan las neuronas que se localizan en otro centro nervioso denominado centro expiratorio. Igualmente, en condiciones de esfuerzo físico, las neuronas del centro expiratorio disparan impulsos nerviosos hacia los músculos responsables de la fase expiratoria, es decir, hacia los músculos intercostales internos y los músculos anteriores de la pared abdominal, receptores pulmonares y de las vías respiratorias. En los pulmones existen receptores sensoriales y emergentes que intervienen en el control del calibre de las vías aéreas, la secreción bronquial, así como la liberación de mediadores por las células cebadas u otras células inflamatorias. Su estudio es de vital importancia para poder explicar la fisiopatología, la sintomatología y el manejo terapéutico de las enfermedades que cursan con limitación del flujo de aire expiratorio, principalmente el asma bronquial y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La información aferente del pulmón llega a los centros superiores a través de las fibras sensoriales del nervio vago, exceptuando la información nociceptiva de la pleura parietal, que es recogida por las fibras aferentes somáticas al ser estimulados los receptores nociceptivos a este nivel. Los receptores asociados a la vía vagal son los siguientes. Receptores irritativos se encuentran localizados en las grandes vías aéreas y al ser estimulados por irritantes bronquiales como polvo, gases, humo de cigarro, entre otras, desencadenan el reflejo de la tos y en menor grado en las vías aéreas menor pueden originar hiperpnea refleja. Función no respiratoria del pulmón. La defensa del pulmón frente a agentes externos incluye una amplia variedad de mecanismos que tienen la finalidad de eliminar de la vía aérea distintas partículas inhaladas y microorganismos. Los mecanismos de protección de la vía aérea, compuesta por las distintas estructuras anatómicas, la tos y el sistema mucociliar, constituyen una primera barrera frente a los agentes potencialmente nocivos. Recientes estudios han demostrado el papel fundamental de la inmunidad, tanto innata como adaptativa, en el reconocimiento y la lucha frente a agentes externos, principalmente de origen infeccioso. En los mecanismos de defensa encontramos inespecíficos y específicos. En los inespecíficos hay moco, cilias, surfactante, complemento y fagocitos, mientras que en los específicos existe la inmunoglobulina y las linfocinas. En la inmunidad innata encontramos anatómicos, sistema mucociliar, reflejos y componentes humorales celulares, mientras que en la inmunidad adquirida o adaptativa encontramos componentes humorales y componentes celulares.
El sistema respiratorio supone una gran área de contacto con el exterior. Para llevar a cabo el intercambio gaseoso, se estima que el sistema respiratorio se expone a diario a unos 10.000 litros de aire, que introducen numerosas partículas y microorganismos potencialmente nocivos hasta la superficie alveolar. Para evitar las lesiones e infecciones que estas partículas y microorganismos podrían provocar, el pulmón dispone de una serie de mecanismos de defensa, entre los cuales tenemos la barrera nasofaringea, que dificulta el paso de partículas o microorganismos mayores de 2 o 3 micras. En la región vestibular de las fosas nasales se filtran las partículas mayores presentes en el aire inhalado. La mucosa nasal atrapa partículas más pequeñas y gracias a los cilios de la mucosa nasal, el moco es transportado a la orofaringe, desde donde puede ser deglutido. La gran mayoría de las partículas inhaladas de gran tamaño se depositan en el moco de la superficie epitelial y son transportadas hacia la tráquea gracias al movimiento de los cilios. Las propiedades físicas del moco son de crucial importancia para llevar a cabo la eliminación de partículas nocivas. Asimismo, en el moco se hallan importantes elementos de defensa pulmonar, como son la IgA secretora, mucinas, lisozima, lactoferrina, peroxidasas, que participan en la eliminación de dichas partículas exógenas. Y también tenemos la inmunidad innata, la cual, después de las barreras anatómicas, la primera línea de defensa frente a patógenos, y su función es fundamental para mantener la vía estéril. La conforman aquellos mecanismos de defensa no específicos que se activan para combatir elementos biológicos extraños, independientemente de la naturaleza de estos. Intercambio pulmonar de líquidos. Al igual que en otros órganos, en el pulmón hay unos movimientos continuos de agua y solutos desde el lecho capilar hacia el intersticio pulmonar. Las fuerzas hidrostáticas y osmóticas responsables del movimiento de líquidos son iguales a las de restos de órganos, pero dada la baja presión de la circulación pulmonar, su magnitud es muy diferente. Alrededor del 70% de la filtración de agua tiene lugar desde los capilares alveolares, un 15% desde pequeñas arterias extraalveolares y un 20% desde venas extraalveolares. El aumento de la presión hidrostática capilar se produce durante el ejercicio y en animales con insuficiencia cardíaca. Estas elevadas presiones provocan un aumento del flujo de líquido al intersticio. Durante el ejercicio, los vasos linfáticos eliminan este líquido filtrado con tanta rapidez que no hay acumulación neta de líquido. Por ejemplo, en el caballo que se ejercita intensamente y en el que la presión en los capilares de los pulmones supera los 60 milímetros de mercurio y el flujo de líquido desde los capilares pulmonares registrado alcanza hasta 8 litros por minuto.